Buenas noches, cómplices, bienvenidos una semana más aquí a 7 Televisión, a las luces de la ciudad. Hoy tendremos en tertulia a José Manuel Latencia, que es el director de la cadena SER en Málaga, y a Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. No faltarán nuestros columnistas, en esta ocasión José Antonio Sau, de La Opinión de Málaga, e Ignacio del Valle. También tendremos en nuestra entrevista, en nuestra sección Málaga Con, a José Luis Martín, que es el presidente de la asociación Ruedas Redondas, que engloba a miles de usuarios de la bicicleta en Málaga. Ya saben que hubo una manifestación, una bici-manifestación, como ellos dicen, el pasado fin de semana, que ha provocado la reacción del ayuntamiento, que va a revisar quizá esa nueva ordenanza de movilidad y esa política de carriles bicis. Bueno, hablaremos de todo esto, en nuestra tertulia abordaremos la pandemia, la situación política por la que vive el PP provincial, el PSOE regional, etcétera. Muchos asuntos, pero antes de nada, sin más preámbulos ya, el punto. La Junta ha puesto un nombre pomposo al plan de vacunación, Plan 500.000. Ese es el número de personas, 500.000, que prevén vacunar cada semana. Ojalá. No sabemos a partir de cuándo. De momento todo es marketing, planes y planes. Que si grandes superficies, que si el Palacio de Ferias, que si la Rosaleda, cualquier sitio es bueno para vacunar y acelerar el ritmo, dicen. Estamos de acuerdo, pero para eso hay que movilizar a mucha gente y no vemos mucho ambiente de tal. Tampoco hay vacunas, claro, si bien parece que en breves fechas pudieran llegar. Urge una logística grandiosa, urge poner todos los esfuerzos en la vacunación, urge atemperar la pandemia, no morirnos y resucitar la actividad económica, aunque el turismo no se recuperará hasta que sean las naciones emisoras de turistas a la Costa del Sol las que sanen. Bien, entre tanto nos aprestamos a abrir Málaga, que ya baja mucho de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. Desplazamiento habemos. Además, la Junta revisará el 27 de febrero las medidas más restrictivas y un cierto optimismo, no será por el número de muertos, insoportable, cada día se va adueñando de ciertas instancias. Pero hay que resistir, vacunarse también ante la desolación, la tristeza, las calles vacías y la ausencia de reuniones con seres queridos. Sí, resistir, por muchos inútiles, lentos, petardos y tuercebotas que sean los que organicen la puesta de vacuna, que ojalá no lo sean. Las cosas siempre puede demorarse, pero ya no creemos que sea mucho más de unos meses. Es que no hay pesadilla que se haga corta. Buenas noches de nuevo, ya sin más preámbulos, después de nuestro punto, estamos aquí para comenzar este bloque que es la tertulia. Como les comentaba al principio, tenemos con nosotros a José Manuel Latencia, director de la cadena SER. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y a Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos muchos asuntos hoy que comentar, asuntos políticos, asuntos que están muy en boga, pero claro, no podemos olvidarnos del tiempo que vivimos, de la pandemia, de esas medidas que se toman. José Manuel, parece que Málaga y otros municipios de la provincia y de Andalucía ya van a abrir su cierre perimetral. Podemos tener ese pequeño alivio de desplazarnos, pero las cifras de muerte en Málaga están siendo terribles todavía esta semana, a pesar de que baja también la presión hospitalaria, sobre todo ese baremo del que todos nos fijamos, de la tasa de contagio por 100.000 habitantes, que ya nos hemos alejado de esos parámetros terribles de 1.900 y ahora estamos ya muy cerca, por debajo de los 500. Sí, claro, es un alivio, ¿no? Sobre todo porque llevamos muchísimo tiempo. Pero a mí me cuesta trabajo considerar que estas cosas son buenas noticias, ¿no? Nos hemos acostumbrado a pensar que bajando de 500, pues podemos abrir los negocios y ya no tenemos cierre perimetral. Y casi consideramos un éxito estar por debajo de 500, pero claro, estar por debajo de 500 sigue siendo una cifra absolutamente terrible, ¿no? Quiero decir, la Organización Mundial de la Salud estima que lo razonable es que estuviéramos en 50, 100 como máximo, y nos ponemos súper contentos por los 500. Yo no lo sé, la verdad. Es que esto es un tema absolutamente muy delicado, ¿no? Yo entiendo que hay que intentar
ir desaderezando un poco, ¿no? Quitando algunas de las cosas, pero el riesgo existe, ¿no? Levantar los perímetros con 400 y algo es arriesgarnos a que en 4 días vamos a estar en 500, pero también entiendo que tenemos que... La situación de los comercios es ya inasumible, ¿no? Te das un paseo por la ciudad, te das un paseo por cualquier pueblo de la provincia y cada día hay más carteles de se vende, se alquila, cierres. Esto es un... Nos ha caído la mundial, la verdad. Y no, yo siempre digo lo mismo. Yo les critico muchísimo, pero no me gustaría estar en el pellejo de ninguno de los que tienen responsabilidad ahora mismo para tomar decisiones. De todas maneras, Antonio, lo hemos comentado otra vez en este programa con cierta perplejidad, que es muy difícil tomar decisiones, pero son muy contradictorias, ¿no? Ya estamos viendo cómo Madrid pretende cambiar el toque de queda, en Castilla y León hay otras medidas, el lío judicial en el País Vasco, que los jueces tumban el cierre de la hostelería. Bueno, en la misma comparecencia del presidente andaluz vemos que nos advierte sobre el peligro de la cepa británica, pero también alienta que se abran los negocios de hostelería, ¿no? Estaba distraído todo el rato viendo, porque como habéis comentado... Algo interesante, seguro. No, estaba viendo porque no lo recordaba de memoria y es complicado, sobre el tema del COVID, a quién estaba afectando, ¿no? Porque es un virus que se está cebando con las personas mayores. Y claro, solamente, por ejemplo, en el pasado mes de enero, pues fueron casi 500, más de 450 las muertes extras, el exceso de mortandad, y 80 o más por ciento pues de personas a partir de 74 años. Entonces, lo estamos dando todo eso como algo normal, los contagios bajan, siguen las muertes, claro, es que está liquidando a una generación, y por eso estaba viendo que hoy publicábamos, pero es complicado, pues eso, ¿no? Decíamos hoy aquí una cosa, dice, la tasa de muerte 0 en menores de 14 y 1.170 en mayores de 85, es decir, que es que está diezmando esa franja de población. Una de las pocas alegrías que me lleva esta semana es conocer por familiares y por conocimiento a un montón de personas mayores que le han estado llamando ya esta semana para ir a vacunarse. Yo conozco muchos casos y en la inmensa mayoría de ellos son personas que llevan un año en su casa sin prácticamente salir más allá de ir al médico algún día o algo, ¿no? O sea, con los datos que tienen, muy asustados, que no ven casi ya la televisión, de puro miedo, ¿no? Con esos casos escalofriantes que habla Antonio. Es que, como yo digo, es un tema muy difícil de resolver, y a mí lo que me parece un poco es que de las únicas decisiones así que de las que estoy absolutamente de acuerdo es que hayan priorizado a las personas mayores a la hora de los protocolos de vacunación, porque no se merecen el año que llevan viviendo, no merecemos ninguno, pero ellos especialmente, ¿no? Pues personas que no salen de su casa, en muchos casos la más absoluta soledad, los familiares no nos podemos acercar a ellos prácticamente hasta desde lejos. La verdad es que es tremendo. ¿Sois optimistas respecto al ritmo de vacunación? Ya la Junta anunciaba que podría habilitar grandes superficies, el Palacio de Ferias, etcétera. Pero la Junta anuncia, tengo ya la disposición, puedo vacunar a 500.000 personas. Pero no tengo vacunas. Pero tendrá que tener 500.000 vacunas, ¿no? Aparte lo de la Junta, los planes de marketing, yo le digo la multiplicación de planes y los peces, que es lo que hace el señor Bendodo en su consejería, en sus comparecencias todo el rato. Venga, dice, plan de vacunación 24/7, pero resulta que el fin de semana no se vacuna. Y ahora plan 500.000, pero sin la vacuna. Es decir, que ponemos a decir... También podemos pensar y decir, bueno, mira, están preparados por si nos llegan. Bueno, mira, pues mira, no, bueno, está mal, ¿no? Eso no está mal. Hay que hacerlo, y ya lo malo, lo que a mí me da pánico es que menos mal que nos han llegado, porque evidentemente no estaban preparados. Porque si la decisión al principio, si os acordáis, es Andalucía tiene capacidad para administrar 350.000 dosis de vacuna en 3 o 4 semanas, que es la campaña de la gripe, y por tanto en nuestros centros de salud, vamos, nosotros no tenemos problema, en cuanto llega la vacuna se pone, y ahora resulta que no, que bien, que rectificar es correcto, pero resulta que no, que ahora hay que buscar grandes espacios, como ya llevan haciendo
hace 2 meses otros países cercanos que han buscado grandes espacios porque entienden que es mucho más seguro el poder, digamos, que evitar las colas, evitar aglomeraciones, dar salidas, que las personas puedan llegar incluso en coches y demás, y se tiene que preparar. Entonces, bueno, entonces no estaba preparado, es decir, es una decisión de última hora. Y habrá que prepararlo pues con los alcaldes, con las policías locales, con el personal de protección civil que tiene que pero si se organizan unas elecciones, quiero decir que es algo que toda población tiene que ir a un punto a hacer algo, pues esa logística se podría hacer. Y se organizan unas elecciones con COVID y con gente que tiene el virus y va a votar, ¿vale? Quiero decirte que esas son el pasado domingo. Que sí, no fue casi nadie, se quedaron... Vale, sí, pero se previó, ¿vale? se previó. Pues quiero decirte que había imágenes, yo siempre digo que como, claro, van ocurriendo las cosas, vamos normalizando y nos encontramos el domingo a las 7 y pico de la tarde las primeras imágenes que salen de los colegios electorales preparándose para recibir a las personas que tenían el virus, ¿no? Y parecía que estábamos viendo una película de ciencia ficción, ¿no? Como estaban con las EPI. Y claro que tenemos capacidad, lo que pasa es que hay que hacerlo prever con tiempo. Lo de la gripe que ha puesto Antonio con ejemplo lo es, ¿no? Quiero decir, una enorme capacidad ya, porque llevamos muchos años de que en los centros de salud se vacunen muchísima gente en un periodo de tiempo bastante corto. Hoy veía un reportaje que estaba dando en televisión española, que en Israel, en Tel Aviv en concreto, te da un trozo de pizza si te vas a vacunar. Es decir, que tienen ya. Han vacunado tanta población que el problema que no es por falta de vacunas, sino porque la gente se resiste a vacunarse. Es decir, han logrado vacunar un 40% de la población de un tirón, pero no. Y entonces en algunos sitios, si te ponen la vacuna, te damos un trozo de pizza, una bebida, y no sé qué. En Moscú he visto al lado, en Gaza, la franja de Gaza, claro. Evidentemente han entrado hoy, después de 2 días parados, las primeras 2.000 vacunas. Es decir, que ahí son personas de primera, de segunda, de tercera. Es decir, ese es el contraste en un mismo ámbito geográfico. Un estado pequeño y rico, pero también la verdad es que han sido eficientes a la hora, porque llevaban 14% de vacunados y nos va a servir, porque claro, uno de los grandes temas que tenemos ahora es cuánto va a durar los efectos de la vacuna. No se sabe, y por tanto no sabemos si vamos a estar el año que viene pues otra vez hasta que salga ya algún producto, algún fármaco, que es fundamental, porque claro, la vacuna es un elemento esencial, pero si tú contraes la enfermedad y te tomas un fármaco y te la has quitado, pues tampoco, en fin, también es tan válido y más barato que el otro, ¿no? Pero vamos a ser pero ¿cuánto Antonio? tiempo? No, pero aquí además entraríamos en debate. O sea, aquí si el ejército se pone a vacunar, habría gente que no querría que fuera el ejército. Y si esas cosas en competencia. Bueno, ya mismo estamos en el debate de lo del ejército, cuando me han hecho gracia que algunos han puesto que vaya de vacuna el ejército. Vamos a ver, el ejército lo que tiene son soldados. No se vacuna con los fusiles ni con... Ya no creo que usen los CESME, ya estará mucho más moderno. Pero bueno, sí que tiene pues un personal sanitario y un personal médico, evidentemente, pero sobre todo lo que tiene el ejército son soldados, ¿no? Para que lleguen... Sí, la logística, podría ayudar la logística. Pero yo creo que si realmente si hay vacunas, este país tiene capacidad. Y llegarán las vacunas, claro, llegarán entonces a... No tendremos capacidad, pero ¿eso será cuándo? Pues a lo mejor en mayo o en junio, cuando ya evidentemente estén todas las maquinarias puestas, porque esto es el gran negocio del siglo. Ya van ampliando el gran negocio de edad, del siglo, el gran negocio del siglo. Por cierto, que no me he visto yo en mi edad en ninguna de las franjas todavía. A la juventud, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Pero lo que tú comentabas antes, sí que es verdad que estaba pendiente del dato, y sí que es verdad al final el desbarajuste de lo que vamos a ver. Se abren perímetros, muy bien. Perfecto, pues la verdad que tener todo el rato la frontera que salga y dice, ya me va a pillar, ¿dónde va usted? A Torremolinos. ¿Y por qué? Estamos perdiendo unos derechos que es propio de un estado de excepción, no de un estado de alarma. Cuidado, en los Países Bajos, al final los tribunales han tumbado los estados de excepción, los toques de queda después de los líos que se ha montado, porque claro, tú no puedes justificar eso indefinidamente y de por vida. Eso es también muy delicado, ¿no? La misma cosa de no vender alcohol a partir de las 6, o sea, todos vemos... Bueno, menos cerveza,
cerveza y vino, que eso... Sí. Pero que ¿eh? todo el mundo puede ver que es algo de contagio quitará. Vale, lo aceptamos todo por un tiempo, pero no deja de ser una merma de los derechos. Bueno, los contagios es verdad que cuando se cierran las actividades bajan. Claro. Por eso yo soy partidario que creo que tenemos que... Es una tontería eso de convivir con el virus. Ya estamos comiendo con el virus. Nos mata. A unos los mata y a otros de momento nos deja vivos. Esa es la convivencia que tenemos. Es decir, que va eliminando a uno y así. Y sí, convive. Y dice, sí, este ya no está. Venga, pues seguimos adelante, como las películas, ¿no? Como con los ataques. Pero sí que hay que intentar, no sé si es posible o no, y eso tú lo decías antes, buscar alguna fórmula. A mí, por ejemplo, si esta fórmula de cerrar, de mantenerse abierto hasta las 6... y la hostelería, las comidas y los desayunos, y a lo mejor hay que prescindir de la cena, la podemos aguantar a lo mejor 2 meses o 3 meses hasta que llegue las vacunas en gran mayoría y podamos más o menos mantener una situación medio estable, yo apostaría. Lo habría hecho ya desde la barbaridad que hemos hecho en Navidades. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es decir, ahora mismo prácticamente, no tengo el dato computado, prácticamente los mismos muertos o más ya en un mes y pico que en toda la famosa cuando llegó el contagio. Entonces, la actividad económica hay que ir a mantenerla como sea, porque si no nos vamos a morir de todas maneras también. Pero a ver si se encontrara esa fórmula que no empecemos, venga, ahora a las 8, hasta las 10, ahora a las 11, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y se provoque el desmadre que nos haga a todos bajar la tensión, porque son 2 o 3 meses. En el momento que tengamos a toda la población de riesgo, por edades, vacunada, y eso se puede lograr en mes y medio o 2 meses, baja la gravedad de las cosas que van a pasar, van a bajar la cantidad de muertos que estamos diciendo, y a partir de ahí, si ya los casos son menos graves, evidentemente va a haber algunos, porque en las UBIs también hay jóvenes, y eso no parece que no lo decimos mucho, ni contamos casos, pero si logramos mantener durante unos pocos meses hasta que la vacuna empiece a hacer efectiva, pues creo que es una solución. Sí, y incluso podríamos aprovechar todo este mal que nos está pasando para regularizar los horarios ya de otra manera, ¿no? Porque tenemos unos horarios en España muy complicados en comparación con otros países de nuestro entorno. Y hacemos, yo qué sé, quiero decirte, ahora ¿Tú estamos te quieres dormir a las 8 de la tarde? No me quiero dormir a las 8 de la tarde, pero tampoco me parece razonable. Porque es que yo escucho la radio de 12 a 1 y media de la madrugada. Pero eso es muy interesante, estamos cambiando un poco los hábitos, pero poco no a es poco. razonable, Antonio, que el prime time en televisión empiece, por ejemplo, a las 11 de la noche y no es razonable, a la mañana, no es razonable, y que lo haga además, porque que lo haga una televisión privada, pues mira, ya tú, pero que incluso una televisión pública tenga su horario de máxima audiencia a las 11 de la noche, no es razonable. Y está demostrando, por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora, muchos comercios abriendo el mediodía sin cerrar y cerrando a las 6 de la tarde, que podemos hacer las compras y podemos hacer las cosas y no hace falta estar hasta las 9 de la noche o las 10 todo abierto y cosas de esas. Bueno, no sé, me parece que... Se pueden repensar los horarios. Que hay muchas cosas que se pueden repensar y está mejor. Ha habido épocas aquí, yo no he tenido ninguna necesidad especial de ir a comprar a las 8 y pico y me encontré que ya estaba cerrado porque cerraron a las 6. Me ha moldado bien y me ha parecido incluso bastante más razonable en muchos casos. Nos vamos a volver más tristes, también te lo digo. Eso sí, más nórdicos. Más tristes, porque cuando tú tengas en verano que anochece, ¿qué hora es? ¿A las 11 menos 20 casi anochece? No, lo que quieren es más tiempo para estar más alegre, quiero decir, y que el que tiene su negocio... también se puede quedar y cambiar hábitos para conciliar mejor. Y el que tiene su negocio, pues también que esté alegre, y no tenga que estar a la noche. El que tenga, sí. Sí, es cierto que eso sí, pero que... Bueno, algunos hábitos yo creo que ya están acostumbrados. ¿Tú crees que no vamos a dejar de estar todo el rato usando los geles? O incluso cuántos años vamos a tener que llevar las mascarillas. Sí, claro. O si va a ser recomendable, porque este año no ha habido ni un caso de gripe. O 1, o 2. Vamos para los eventos multitudinarios, aunque esté la gente muy protegida y vacunada, yo creo que no se van a celebrar como antes. Pero tampoco infecciones gástricas, que muchas veces de ellas eran solamente por tocar y como estamos todo el rato de forma excesiva, porque claro, la contaminación del medio ambiente tampoco estamos viendo. Estamos mucho con el cambio climático y ahora los toneladas y toneladas de mascarillas tiradas, los geles que eso está causando, menos contaminación. Es decir, que hay cosas que efectivamente a ver si aciertan esos sociólogos que predicen
una especie de nuevos años 20 de desmadre y de después cuando todo esto pase y de alegría y de viajes. Vamos a escuchar al primero de nuestros columnistas de esta noche, José Antonio Sau y su Fuego Amigo. La educación privada vive una gran eclosión en la capital. Hasta 14 proyectos de esta naturaleza están en trámite o ya ejecutándose. Así, sabemos de 10 residencias de estudiantes que van a abrir. Urbanismo ha aprobado ya el pliego para licitar la concesión de 2 suelos que ocuparán sendas universidades privadas, uno en Teatino, otro en Carretera de Cádiz. Y también hay al menos 2 iniciativas en cuanto a FP privada. A todo esto hay que unir las escuelas de posgrado que tenemos en la capital, las academias de español para extranjeros o las de idiomas, y las empresas que ya gestionan programas de FP privados. Si uno revisa con tranquilidad esta lista, queda claro que el boom de la educación privada ha llegado para quedarse en Málaga. Los analistas inmobiliarios afirman que Málaga es la única ciudad de más de medio millón de habitantes sin universidad privada. Algo que los políticos locales, sobre todo los del PP, achacan al consabido contubernio judeomasónico de la Junta Socialista, que más que gobernar, creen estos, se dedicó a oscurecer el futuro de la capital. Sevilla tiene sus universidades privadas, y lo mismo pasa con Madrid, que agrupa a una decena. La oposición, por otro lado, rechaza que vengan a la ciudad universidades como la Católica de Murcia, cuyo responsable, dicen, se ha caracterizado por declaraciones homófobas muy reprobables, claro, y critican que se dé suelo público para el desarrollo de proyectos privados. Es en el fondo una batalla ideológica que preocupa y mucho a los defensores de lo público por la competencia que supone, por ejemplo, para nuestra querida Universidad de Málaga. Yo soy de los que piensa que con moderación la educación privada tiene sitio en Málaga siempre que las universidades sean de calidad y aporten excelencia a sus estudiantes. Lo suyo es que los másteres se los saque uno con su esfuerzo, ya sea en la pública o en la privada. Luego, igual alguno de esos estudiantes, ya sea de familia rica o de una de tiesos como yo, nos presida una comunidad. Bueno, ahí estaba el gran José Antonio Sau, que por cierto, dentro de poco saca novela, no sé si estoy dando una exclusiva, le informaremos de ello pertinentemente. Bueno, hablábamos ahora un poco también... ¿Cuánto tiempo tenéis algunos periodistas para sacar novelas? Es que Sau escribe por las noches, aprovecha el tiempo. Solo tú. Ahora que no se puede salir... Y tú durante todo el día, escribimos. Bueno, en un programa de esta casa, en Acento Andaluz, que dirige Fernando Pérez Monguió el otro día, el alcalde de Málaga decía que, al hilo de los resultados de las elecciones catalanas, que él trabajaría y vería bien una, no sé si unión, fusión, alianza o trabajo más en común con Ciudadanos. Recordemos que en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, concejal de Ciudadanos, es fundamental para esa sociedad con el PP para sacar adelante las mayorías después de la fuga de Juan Casá, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, Antonio, el futuro? La pregunta es muy amplia. El futuro de Ciudadanos, el futuro del Ayuntamiento de Málaga, esas mayorías... Voy a decir que, en principio, el alcalde, hablando de partidos políticos, yo estaría un poco prevenido. Porque, claro, él se quedó pagando... Él es su partido. Se quedó pagando las deudas de la UCD. Pues, luego, prescrito, ¿no? Luego se montó en la operación Roca y tampoco salió muy bien. Es decir, que los pronósticos de la... No salió nadie, en la operación Roca no salió nadie. Sobre lo que deben hacerse los partidos habría que tomarlo un poco con cautela, vista el porcentaje de acierto que tiene, ¿no? Bueno, Ciudadanos está fatal, ¿no? Está fatal. Bueno, todo yo, a mi juicio, se lo deben al señor Rivera. Hoy saca la razón que Rivera está en conversaciones con el PP. Con lo que quiero decir que entonces no se ha ido nunca, ¿no? Porque claro, sí está en ello, ¿no? En realidad no se ha ido nunca, es muy difícil irse, ¿no? Y ahí ha estado viendo la presencia suya, ¿no? Otra cosa es que efectivamente el PP lo contrató también para como abogado, ¿no? Ahora, en este tipo de operaciones el alcalde le da igual que ir con Ciudadanos que ir sin Ciudadanos si se piensa otra vez presentar a las siguientes elecciones municipales, ¿no? ¿Al PP y Ciudadanos suman los dos por separado o conjuntamente? Pues no lo sé. Desde luego yo no veo mucho interés ahora mismo, tal como están las cosas, al PP, en el ámbito andaluz y demás, decir, venga, vamos a dar el sorpaso de Ciudadanos porque aunque fueran varios diputados que sacara por su cuenta Ciudadanos, le vienen bien. Porque si al final se presenta solamente el PP y Vox frente a la izquierda,
Tendríamos a lo mejor un gobierno Veríamos. PP-Vox con consejeros de Vox, si es que no les queda más si suman mayoría, claro. Eso es más complicado, ¿eh? Pero lo que decía Antonio... No digo de justificar, no sí, de que ocurra. Claro, totalmente. Eso ya no es la situación Bueno, de ahora, Eso es, por eso lo que dice Antonio, aunque saquen muy pocos diputados, una sigla, aunque sea residuales, es un poco una coartada de que es un tripartito, de que es un apoyo externo, pero es que si no se pueden ver abocados a eso, De todas formas, yo lo de lo que decía a Antonio, y como todavía no tenemos mucha perspectiva, pues dentro de algunos años veremos que la operación de Ciudadanos y la torpeza de Rivera, o sea, se estudiará en los libros de política, de cómo hacer las cosas horriblemente mal, ¿no? Y cómo en un momento dado perder la perspectiva de la situación en la que te encuentras y de las posibilidades que tienes, te hace perder... Llegó a ser una opción muy mayoritaria, ¿eh? Sí. Incluso él podría haber sido el vicepresidente de Sánchez también, y bueno... Yo soy de la teoría que, como es indemostrable, que hubiera sido el presidente del gobierno si Rajoy llega a convocar elecciones generales cuando le presentan la moción de censura. Hubiera sido la primera fuerza política de la derecha, porque no hubiera dado tiempo al PP a articular otra fuerza, se tiene que marchar por la parte de atrás con Bárcenas, el desplome que luego se produjo, acordaros que sacó 65 escaños, y si eso hubiera podido, si llega a pasar eso, y yo creo que esa frustración de verse que evidentemente estaba muy cerca de darle al sorpaso, pero aguantar el tema y luego la moción de censura y luego ya salir con esos apoyos y decir, venga, pues voy a seguir apostando a ver si tal, y se perdió. Eso también y el deseo de jugar tanto en el campo de la derecha, ¿no? Lo hizo menos transversal también, y le dio mucho oxígeno al PP con los pactos. También creo que fue un absoluto error, e incluso no para ellos, sino, me atrevo a decir incluso que para este país no ha llegado a un acuerdo con el PSOE después de que firmaran aquel documento conjunto y a llegar al gobierno. Yo creo que hubiera el gobierno PSOE Ciudadanos hubiera cambiado con muchas dependencias. Con los nacionalismos, con toda esa muchas dependencias a la hora de tener que pactar con muchas cosas. Sí, lo que pasa es que el riesgo es que te fagocita, como le suele pasar a los segundos partidos, y él lo que quería hacer es cabeza de león, no cola de ratón. Y ha llegado a la misma situación, a ser fagocitado, pero sin nada, ¿no? Pero es que el PP, o sea, como los acontecimientos van tan rápido, acordaos que el PP está volviendo a ese punto, estaba en un punto prácticamente de descomposición. Sí. Y una de las cosas que le hizo resucitar fueron los pactos de Ciudadanos, dándoles presidencia de Madrid, alcaldía de Madrid, que al final etcétera. Perdemos un poco la perspectiva. El otro día estaba escuchando a un dirigente, vamos a ver, que esto es democrático, lo que voy a decir, o sea, los pactos y el acuerdo, no sé qué, pero es que el PP resucita y tiene 3 comunidades autónomas con los peores resultados que había tenido nunca en su vida en esos sitios. Quiero decirte, resucita porque consigue los apoyos para hacerse con los sitios, pero los resultados no pueden ser más malos los resultados. Sacaron la mitad que Arenas, sacó el PP, sacó prácticamente 26, algo menos incluso que cuando se presentó Gabino Puche o a la par, el peor resultado que habían tenido nunca. Pues fueron a Estados Unidos primero la campaña electoral. Y le dieron un premio de lo buena que había sido la campaña electoral. Por aquello de las conversaciones con las vacas, ¿no? Era una cosa de... Y estar, ¿no? Creo que era muy interesante. No, pero estamos... Sí, es verdad que es una situación bastante complicada. De todas formas, ahora va a haber muchos cambios y cosas de esas, posiblemente, porque después entramos, si queréis, un poco en la anécdota, pero realmente lo que anuncia Pablo Casado es un buen meneo, ¿no? Y una novedad del pasado. Claro que a Elías Bendodo no le va a pillar, porque él se adelantó corriendo para hacer el primero, el domingo que viene ya tiene amarrado bien el partido. Por si hay muchos líos. Yo creo que el problema que tiene Elías Bendodo el día 7... es que va a tener que decirle a alguno de los militantes, mira, no me vayáis a votar, votad que no, para que parezca que hay algo de que no sea un paripé. El Congreso Provincial, el domingo lo recordamos, y presentó 5.000 y pico avales, ¿no? Elías Bendodo, para revalidar tercer mandato ya, o algo así. Cuarto mandato, desde 2008 que llegó. Los mandatos no cuentan para Elías, no cuenta los mandatos para el partido, porque no sé si recordaréis que en 2014
nos quedamos todos impactados. Dijo, no, yo estoy a favor de la limitación de mandatos. Solo 8 años de gobierno, pero debe ser de gobierno general, no de gobierno del PP, que en estas cosas no cuentan. También dijeron 8 años de gobierno en la Junta, pero a partir del siguiente. Sí, aparte, eso no cuenta, este es el prólogo. Eso siempre, los estatutos se reforman, la universidad ha reformado los estatutos 8 años tal, pero a partir del siguiente, y algunos llevan ya que lo aprobemos, 20 años viviendo la sopa boba de no dar una sola clase y estando todo el día de comidita. Es decir, que en fin. Eso es muy... que te van a alargar de la universidad, como diga. Libertad de cátedra. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida aquí en nuestra tertulia con José Manuel Atencia y Antonio Méndez. Hasta ahora. Retomamos nuestra tertulia. Estábamos hablando, Antonio, del Partido Popular, una de tus especialidades, ¿no? Sí, bueno, diseccionar, analizar. A mí me hizo mucha gracia ayer. ¿El qué? ¿Qué ha pasado con la sede? Que la han arrestado, ¿no? No, vamos a ver. Es que cuando yo hice la mili, en los tiempos de María Castaña, pues en el campamento de San Fernando, de pronto me encuentro con un mástil allí que nadie puede subir y tal. Y, ¿qué es lo que ha pasado? No, que está arrestado, que se cayó un marinero y han arrestado al mástil. Pues yo creo que Calle Génova, Casado ha arrestado a la sede. Es decir, que dice, bueno, pues como allí hubo toda la corrupción que ha habido por haber, pues la culpa de la sede, fuera. Se acabó, arrestamos hasta que cambiamos, ¿no? Eso es un poco la anécdota. No, bueno, sí, efectivamente, es una cosa alucinante lo que ha pasado con el PP, con los sobresueldos, con lo otro, pero bueno, como empecemos a tirar para arriba, sí. Hemos destrozado a Ciudadanos, podemos destrozar ahora al PP, que tiene un gran problema de liderazgo. Yo estuve hace 2 años... Luego nos ponemos con el PSOE. Y luego con el PSOE, que es también una de mis especialidades. Y por favor, no me dejes sin tocar a Podemos. No, también. Porque, en fin, ese es para echarle de comer aparte, ¿no? Pero estuve hace 2 años en la primera convención de Casado, que realmente perdió el protagonismo porque Juanma Moreno acababa de no ganar las elecciones, pero poder formar gobierno. Y claro, fue apoteósico la entrada allí. Casado, que intentó recuperar la figura de Aznar, al que le dio toda la cancha del mundo, pretendía otra vez volver al giro del PP de Aznar, más o menos, la gran casa común, los discursos eran la gran casa común para integrar a Vox. Y todo el problema que tenía el PP entonces era Vox, porque Ciudadanos ya lo daban por hecho de que tarde o temprano iban a acabar fusionados, que no iba a problema, que es un partido ya en esas circunstancias que no tenía más recorrido, pero el problema lo tenía Vox. Ha experimentado con Vox acercarse a Vox y no le ha salido, y hace 2 o 3 meses en la famosa moción de censura de Vox ha experimentado lo contrario, alejarse de Vox y se ha pegado otro batacazo, es decir, que tiene un problema. No sé si es que tiene un problema sociográfico también, el propio partido que ya no es creíble o lo que sea, o es un problema sociológico de dónde está el centro, ¿no? Porque cada vez lo que sí que vemos más son posiciones mucho más radicales que son las que triunfan en todos los aspectos, desde los independentistas de estos señores que tenemos que soportar allí por arriba en Cataluña, hasta los mismos radicalismos de los propios catalanes, en otras formaciones independentistas que priman ideológicamente como la CUP, que son extremismo, como en la parte de la derecha con Vox, que ha irrumpido de una manera, en fin, fortísima, ¿no? Es decir, que ¿dónde está la moderación también? Y la gente está tan enfadada, tan harta ya de esta generación de políticos que nos está tocando, que al final lo que quiere es votar para hacer el máximo daño posible o para soltar las tripas, no lo sé. Ahí el Partido Popular lleva 1 año y pico en una situación muy complicada, a mi juicio, y es que, vamos a ver, yo no digo que sea lo que ha hecho, pero sí que es la sensación. En una situación de pandemia en este país ha dado la sensación, y el gobierno ha aprovechado eso para repetirlo muchas veces y que llega mucha gente, de que no ha estado nunca en nada
cuando se les necesitaba, ni en el estado de alarma, ni en esto. Es una oposición a todo, ¿no? A todo. O sea, quiero decir, votaba en contra de esto. Una vez que se quita el estado de alarma, hay que darle las competencias a la autonomía. Cuando se le ha dado, dice que no hay mando único. Quiero decir, y yo creo que... Dime alguna vez una oposición constructiva que haya dado resultado en España. Ya, pero es que nunca, pero dime alguna vez una situación de pandemia donde la gente se esté muriendo todos los días en 300, 400, 500 personas y que la sensación que tú tienes de la oposición es que lo único que hace es no mejorar nada. Y no te estoy diciendo que sea lo que han estado haciendo, pero esa sensación existe en mucha gente, ¿no? O sea, yo sé que es muy complicado y qué actitud tienes tú ante esto, pero la sensación de que tu voto no sirve para nada... en un país donde todo está muy radicalizado, el quedarte en la nada es el peor sitio donde te puedes quedar, sí, ¿no? Además hay una cosa que quizá el descoloque del Partido Popular y de Casado sea mayor cuando, en cierta medida, el resultado de Cataluña es un refrendo, no un rechazo a la política del gobierno, porque el que se ha presentado es el ministro de Sanidad, el que ha luchado contra la pandemia, y es el que ha ganado. Eso hay que hacer una tesis también. Sí, vale, pero hay que hacer una tesis. Pero quiero un poco decir, de lectura de eso se puede hacer, ¿no? la gente, no, algo de refrendo sobre tan malo no sería como decía el PP, siendo con muchos errores, con muchos errores. Si tú vas a Cataluña, te tiras un año y pico diciendo que es un desastre aquello, que las manifestaciones no sé qué, y 2 días antes de las elecciones va el líder del partido que lleva sosteniendo eso todos los días y dice que él no quiso decir nada, pero él también estaba en contra de lo que hicieron. Pero por Dios, ¿qué partido es ese? Quiere decir, ¿qué liderazgo es ese? O sea, cómo se descoloca, ¿no? Ayer lo decía un comentarista, no sé qué, a que fue a coger los votos de la CUP, ¿no? Llegando a decir haciendo esas declaraciones. Lo que pasa es que es muy complicado. Yo lo entiendo que es muy complicado, porque tampoco te puede entregar al gobierno en una situación de esta porque te fagocita, ¿no? Pero sobre todo cuando tú tienes un partido que te está pisando, que te está con el aliento en la oreja, que es Vox, pero claro, luego al final te deja fuera del juego y te aprueba los fondos europeos. Es decir, que no te aprueba los fondos europeos, te aprueba que el gobierno central haga lo que le dé la gana con los fondos europeos, que tiene vale, tiene su lectura también, y te queda totalmente descolocado. Quiero decirte, o sea, yo siempre he dicho que en política me parece que lo peor que le puede ocurrir a un partido político es que sea irrelevante, ¿no? O sea, quiero decir, tú tienes unas siglas, tener unos votos y ser irrelevantes. Bueno, pues, lo que pasa es que el irrelevante tampoco es el PP. El PP ahora mismo... En Cataluña sí, pero lleva muchos años en Cataluña. Bueno, y en el País Vasco y en muchos sitios, en las encuestas... Es muy difícil porque Cataluña, más allá de que tuviéramos que analizar, y yo no soy capaz de analizar la psicología... a veces con elementos psiquiátricos de algunos comportamientos sociales que ves allí, en fin, es muy complicado. Mis parámetros no me dan capacidad para poder tener esas lecturas, pero había parte de eso, pero parte o buena parte de ese gran electorado tradicional de Cataluña era de derecha. Sí. Con lo cual, y además los famosos convergentes, es decir, que es como que son ahora los más radicales, pero como esta mañana he oído una como en el País Junquera Vasco, y parecía hasta sensato, en serio. Sí. Pero como en el País Vasco con el PNV puede entrar ahí, que aunque el PNV presume, no, yo soy progresista para esto, para aquí, para allá, pero bueno, es decir, al final es la derecha tradicional, la derecha además aristocrática, la derecha de las clases altas de toda la vida y la derecha asentada a la burguesía, es decir, todo lo tenían allí. Entonces, ¿cómo te vas a meter tú un partido político de derecha en una zona también que no eres nacionalista también? Porque claro, con el condimento del nacionalismo era muy difícil tener también huecos ahí tradicionalmente, muy difícil. Fíjate cuando tuvo huecos. En Cataluña las ganó Ciudadanos. Sí. Con un discurso la ganó Ciudadanos con un desplome total de un PSOE que al final se había ido al nacionalismo. Sí, vale, Antonio, ¿vale? Pero lo que te quiero decir que al final armó un discurso más o menos que mucha gente en Cataluña un discurso antinacionalista puro y duro, y además catalán, porque era un partido catalán, claro, lo que estamos hablando, es decir, aquí montan o escogen un candidato, que pasó en Andalucía, donde están presumiendo de aquí y fueron, en fin, los resultados que sacaron el PP en Andalucía, aunque estén gobernando. Escogen un candidato y al final te mandan al alcalde de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo qué sé, para los del Real Madrid sería, para los que estén allí, decir, espérate, que estáis ahí.
Y si no, toda la campaña Pablo Casado. Bueno, pues, y a tus dirigentes, es decir, en una comunidad que además con una identificación total y absoluta, que entienden que son un país, que son casi un Estado dentro de otro Estado, no les gusta que vayan a colonizarle allí los dirigentes de Madrid. Es que es absurdo. Le manda el mensaje de que están subsidiados y es que es tutelados, claro. Sí. Es que es absurdo. Lo hicieron en Andalucía también, que hizo una caravana por aquí y otra caravana por ahí, paralelas, no sé qué decir. No dejan a los candidatos, no creen en sus candidatos. Yo había escuchado en bastantes ocasiones al candidato que llevaba el PP en Cataluña en el Parlamento. Y había un montón de veces que he dicho, oye, tiene un discurso bastante bien armado. No voy a entrar ahora si a mí me pareciera bien o mal, no sé, pero vamos, no decía ninguna tonterías y era un discurso potente en ese sitio para sus votantes, ¿no? Sí, no, parece de consenso, muchos analistas lo han dicho, que sin él no habrían sacado 3, sino ninguno, ¿no? Como Jessica Albiach de Común Podem también hizo una campaña muy sensata, incluso muy contra el supremacismo, incluso muy contra el independentismo, no en la misma línea que le habían hecho otros. Bueno, de todas maneras, ¿vosotros creéis, como estamos leyendo estos días en la prensa, que ese éxito del efecto Illa puede animar a Pedro Sánchez a buscar una Illa o un Illa y saltarse los procedimientos y que no haya primaria y hacer una operación tipo, yo qué sé, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Felipe Sicilia, los nombres que se están barajando, y propiciar un cambio de rumbo en el PSOE andaluz? Yo no lo sé, José Manuel, seguramente ahora yo le dejo que tendrá más datos, pero no es el efecto, se puede llamar el efecto Illa de toda la vida, ha pasado a ministros que desembarcan para alcaldes o ministros que desembarcan para presidentes de comunidad. Eso ha sido toda la vida. Yo tengo ministros y cuando ya los tengo aquí un poquito, encima además me quito problemas, hago así, los mando como los conocen. Claro, el tema de ella es que es una exposición pública, insisto, a mi juicio yo alucino, pero una exposición pública la que ha tenido el último año brutal, bestial. Con María Jesús Montero, con la consejera, con la ministra de Hacienda, porque salga en los telediarios de vez en cuando, es lo mismo, tiene la misma presencia, el mismo protagonismo como para que esté tal. Hombre, es conocida, pero no creo que se pueda equiparar un efecto Illa con las circunstancias de esta pandemia todo el santo día en la televisión con una audiencia tremenda, que hay que hacerlo evidentemente en su tono bien para conectar con ese electorado, con otro ministro. Yo creo que no alcanzaría las cotas de popularidad que tenía ella, ¿no? Vamos, yo creo que en el PSOE tiene que pasar una cosa antes, ¿no? Para el candidato. Antes de hablar del candidato, se va a jugar el secretario general. Y a partir del secretario general buscarán el candidato, que no tiene por qué ser la misma persona. Esa es la impresión que tengo. Yo me parece que después de lo que ha ocurrido en Cataluña va a haber algunos movimientos inmediatos, ya han salido algunos en la prensa, algunos cambios en la delegación del gobierno, alguna cosa de esa, aparejado, da otra sensación de que se están cambiando las de estas, quitando un poco de poder en algunos sitios, luego hay jaleo en algunas diputaciones del PSOE, donde tampoco están muy de acuerdo, y esto al final, pues como todo en la vida, es una cuestión siempre en política, de los tiempos, a ver qué pasa con los tiempos. El PSOE en Cataluña hace una encuesta, ve que con Iceta no tiene ninguna posibilidad de nada, e incluye a ella y le da que tiene un buen resultado, y dice, vamos para adelante. El PSOE hará encuestas en Andalucía, mirará si Susana Díaz le aporta mucho a esas encuestas, puede ser incluso, en el mejor de los casos, que gane las elecciones, pero no tenga ninguna capacidad luego de llegar a acuerdos con nadie para gobernar, y a partir de ahí, pues en las encuestas que haga incluirán unos cuantos más, y si les sale mejor resultado con los otros, así. Estoy con Antonio, con independencia de los perfiles de la exposición. Tú no puedes hacer el efecto Illa en Andalucía porque no tienes a Illa. Quiero decirte, tú no tienes a la persona que se ha tirado el último año y medio en televisión a todas horas, y además con una imagen. No voy a entrar a la hora que podríamos estar aquí 2 horas dándole hostias de todas las cosas que podía ser mal, pero, ¿vale? Pero es una persona muy sosegada, moderada, sosegada. Eso es lo que le ha. Claro, y yo creo que esa imagen es lo que ha primado por encima de su gestión. Y a mí me encantaría tener ese tipo de políticos, pero además fueran eficientes, claro. Vale, pero esa imagen. Pero debe ser pedir mucho. En Cataluña, donde la gente
independentistas, no independentistas, deben de estar un poco cansados de todo lo que está ocurriendo y que no se hable de nada y que Cataluña haya perdido con respecto a Madrid y Barcelona, el Producto Interior Bruto, muchas cosas, pues escuchar a una persona que no dice ninguna de estas, que es moderado, no sé qué, pues ese ha sido su atractivo, que yo creo que ha estado incluso muy por encima de su gestión de la crisis de la pandemia. Ha roto el eje un ¿Vale? poco, Es eso, ¿no? Entonces, ¿tú tienes ese perfil en Andalucía para traerte aquí? Yo Yo a no lo priori no lo veo, pero yo tampoco conozco las estructuras del PSOE en Andalucía. Y yo digo, igual tienen un alcalde en alguna provincia que es ese perfil, o tienen a una alcaldesa o un no sé cuánto, no lo sé, si me preguntas. Es que no es comparable, Montero. Pues claro que una persona conocida, pero no ha llevado un año y pico con esa percepción. Pero está emergiendo en el gobierno como la andaluza, ¿no? Esos Sí, ataques que hay también claro. por el acento, ese desparpajo. Claro. Está emergiendo un poco. Alguien tiene que ser, obviamente, claro. Sí. Podría El ser. efecto de ella son 3 ministros y está Luis Planas, Carmen Calvo y María Jesús Montero. Sí, Eso sí. no hay mucho más. Lo otro es probar, Claro. pues eso, lo que se ha hablado de que si el alcalde de Sevilla o Felipe Sicilia, que es un diputado jienense, o Estás planteando, decir por ejemplo, sí. un alcalde de Sevilla que está gobernando, que tú te arriesgas a ir a unas elecciones, no sé qué. Y bueno, como estamos en Málaga, y lo diría en cualquier otro sitio, es que cuando hablamos de Espada decimos el alcalde de Sevilla, y que sea pues, alcalde claro. de Sevilla, pues tiene también su cosa en otros sitios, ¿no? Claro. De todas maneras, Ya nos pasó con Zoido, ¿no? Nos Ya, pasó con Zoido, eso pasó sí. con Zoido. Y Fue muy no sé ortopédico. qué. Y luego hay una cosa que es verdad que las maquinarias de los partidos son muy potentes. Pero el ejemplo de Pedro Sánchez está ahí. Y ahora él se está comportando lo mismo que la tradición del PSOE. La tradición del PSOE dice, el secretario general llega y su poder emana a todos los territorios y al final acaba poniendo a todos los suyos. Es Antonio G. Todo eso está bien, pero ahora existen las primarias. Ya, pero al final, antes he dicho que podíamos estar 2 horas criticando la gestión de ella, podemos estar 4 con la de Pedro Sánchez, pero orgánicamente 4 lo ha se me queda- ganado se- todo. se me queda- Orgánicamente lo ha ganado Es un todo. killer, vamos, Todo lo ha siempre ganado, gana. ¿vale? Todo lo ha ganado. Pero Y precisamente. en contra de todo. Esa es la clave ahora, porque además hablabas tú, José Manuel, de las encuestas. Es que ahora el PSOE ve Y yo creo que que en los las generales socialistas- puede ganar los más escaños en socialistas- Cataluña y más en Andalucía. Y solo con que sume 3 o 4 más en Cataluña y 3 o 4 más en Andalucía pueden ser decisivos Claro que sí. para gobernar más cómodamente. Y yo creo que los socialistas están encantados, lo de toda la vida, o de los nuevos ya están encantados. Ah, Bildu, hombre, pues no pasa nada. Esquerra, que dicen todas las barbaridades que sean. Estar con los de Podemos, que pues no pasa nada. Todo eso están encantados, están entusiasmados de la gran política, la línea ideológica que mantiene el Partido Socialista, porque este posibilitismo, el pragmatismo, 4 horas y 5, claro, pero luego... el poder por el poder, pero- pues sí lo gana, claro. Es que que lo gana. en el país de los tuertos, ¿no? O en el país de los ciegos, el tuerto del rey. Dice, hay un refrán que dice que ya no sé si estas cosas se Yo le pueden dije decir. hace 4 que meses que están- en Cataluña va a ganar las elecciones el PSC. No se lo crea, Pero, absolutamente nadie. No es nadie. pero que ha ganado con un 20 y pocos %. Es decir, que no estamos hablando, que estamos hablando de 2 formaciones políticas que se han repartido entre el independentismo, porque es lo único que están obsesionados nada más, no cuenta otra cosa. La gente encima, además, es que no se da cuenta de su vida. Nada más que independencia. ¿Independencia para qué? No, para luego integrarme en la Unión Europea y que te mande Merkel o qué. Es decir, que ¿dónde está eso? No, Escocia, Brecher otra vez, yo que sé que va a salir allí esto. Y no, pero la Liga la jugamos, ¿eh? Porque claro, jugar con el Andorra, la Liga la jugamos. No, en fin, no. Esa historia, esa deriva tan inconsciente que dice, bueno, una gente que era europea, que es mediterránea, que tiene que bañarse, que dejarse de los localismos de esa historia. Y fíjate, ahora son los que enganchan la bandera, pero que estamos hablando de 2 formaciones políticas y que encima además la segunda o la tercera no ha ganado porque le ha quitado los votos otra decisión, que es el PDeCAT, lo suficiente porcentaje como para hacerle no ganar las elecciones. Así que, en fin, que sí, que ha ganado, que está ahí, Sí, en el que ha supuesto ganado, pero de- con unos resultados, en fin, que Ciudadanos sacó 36 escaños la pasada y que el PSOE, que siempre ha sido, que ha tenido un presidente de la Generalidad, con Antonio Montilla, que ha sido primera fuerza, ha sacado ahora, ¿cuánto? 34, ¿no? 33. No lo sé. Al final creo que se quedó en No lo 33, sé, es ¿no? muy No me acuerdo. aburrido. Sí, creo que creo que se Es quedó en muy 33. aburrido esa. Pues si ha sacado 33, no lo sé, 33, 34 ha sacado 2 o 3 escaños menos que la señora Inés Arrimada hace
3 años o 4 años, pues si es que allí están todo el día votando, si es que deberían de... Y luego se quejan, quieren más referéndums, están todo el día votando. Todo el día votando. Y eso sí, han sacado ya el 50% de votos independentistas. Sí, bueno, con el censo, el análisis Sí, pero para que hizo ellos da Kiko igual. Llaneras en El País, magnífico, también aclara mucho sobre eso, sobre los porcentajes, los que han ido a votar, los que no, y el censo total que representa también el independentismo. Bueno, es un asunto complicado. Nosotros vamos a oír ahora a Ignacio del Valle con sus ojos de plato. La indignación salta de 0 a 96 km/h en una décima de segundo como la lengua de un camaleón. Caminar junto al mar se estaba convirtiendo en actividad de riesgo. Bicicletas y patinetes atropellaban a sus anchas. En este ambiente de duelo al sol entre pedestres y ciclistas, ambos solos ante el peligro municipal, surge la Ordenanza Coja de Movilidad. El paseado domingo, la Asociación Ruedas Redondas convocó a la bocina y timbres más de 8.000 vecinos. Divida o multiplique a su gusto para protestar contra la normativa a medio cocer. Cuando aparecieron pintados los carriles del 30 por hora, velocidad crucero de la capital Tortuga, nadie ha quedado satisfecho. De tal forma que las vías rápidas de 50 km por hora están dando lindos espectáculos de adelantamientos F1 con Fernandos y Fernandinas Alonso dando dentelladas melladas a unos metros de asfalto. Todo para escapar del modo procesión. En este clima de neotiesura límite, de nervios y cabreo al milisegundo, avanzamos a la velocidad de un carro de bueyes como la actual campaña de vacunación. Son estos reapretes de andar por casa los que rebosan el vaso comunicante de la paciencia, los fulminantes del hartazgo ante las ocurrencias multables. Tras la manifestación dominical, los municipales amagaban con boletear a unos ciclistas insurrectos por circular por la acera frente al Morlaco, ante la estupefacción de los andarines enmascarados. Vamos a la recta final de nuestra tertulia después del siempre chispeante, que nos haga una sonrisa, Ignacio del Valle. Bueno, hablábamos antes, Antonio, de ese, lo que ha sido durante mucho tiempo un oasis, Cataluña, ¿no? Un sitio en el que mirarse, un sitio con Ceni, como dicen ellos. Después vimos que estaba todo el pastel de la corrupción y del 3% y que hay libros muy ilustrativos, como comentaba José Manuel fuera de cámara, el hijo del chofer, de Jordi Amat, que se lo recomiendo vivamente. Pero ahora estamos viendo esas imágenes, bueno, también en Granada, en Madrid, pero esas imágenes de los altercados, los disturbios, los contenedores quemados, esas hordas, ¿no?, protestando. Está lo de Hassel también, que lo podemos tocar, pero bueno, un poco descorazonadora esas imágenes, ¿no? Bueno, las chispas saltan, ¿no? Sí. Hay que saber por qué. Sí. Porque evidentemente hay unas cenizas por ahí que están como el Etna, ¿no? Que de vez en cuando erupciona, ¿no? Y también le dan fuego a esas cenizas responsables institucionales que a lo mejor deberían atemperar y no echar más leña al fuego, por seguir con la metáfora, ¿no? Porque el tuit de Echenique, por ejemplo, lo iba a decir, es lamentable. Echenique puso ayer un tuit por la noche, absolutamente lamentable. Yo, la verdad, lo leí 2 veces, porque ya como no me fío muchas veces de Twitter y hay gente, las cuentas son muchas veces falsas y no yo lo leí como 3 veces diciendo no puede ser, y lo era. Yo no sé por qué, ahora está, no me acuerdo cómo se llama la película, acabo de ver hace 3 días, de la vida de Marcel Marceau. Sí. Y no sé por qué en vez de la gente cuando empiece antifascista, fascista, tú fascista y el otro tú ultrafascista y más fascista, no sé por qué no
no se les sienta a todo el mundo y se les pone... Las películas son más sencillas que leer libros, ¿eh? Una serie de películas para que viéramos exactamente de lo que estamos hablando y lo fácil que nos olvidamos y lo rápido que sacamos algunos términos para salir alguien y protestar y ya está contra el antifascismo y contra no sé qué. En fin, al más allá de la libertad de expresión, que por supuesto estoy totalmente en contra, como en algún otro delito que uno vaya a la cárcel por decir la mayor barbaridad que se pueda ocurrir. Otra cosa es que tenga una sanción económica si a ti te ofende o si a ti te injurian o a ti te no sé qué, pero las penas de cárcel creo que tendrían que estar... Que no tiene nada que ver con que le vaya zumbando como hace este señor cada vez que no le gusta, pues le zumba a un periodista o le zumba a un testigo, o en fin, que tiene las manos que claro, es que luego al final dice, al gimnasio, ¿no? Sí, está en la cárcel, vale, yo estoy con Antonio, no hay duda, y tú vas a estar con nosotros siempre. No puede ir nadie en la cárcel por una barbaridad que diga, por más gorda que sea. Una vez dicho esto, tampoco estoy dispuesto a hacer un mártir. Estamos defendiendo por si acaso nosotros decimos aquí estoy dispuesto a hacer un mártir de una persona que dice esas barbaridades y que luego además le pega a algunos porque se cabrea y por eso también la condena. Yo no voy a justificar las cosas que están pasando porque no tienen ningún tipo de justificación, pero habría que mirar un poco, o sea, qué caldo de cultivo tenemos en estos momentos en este país con mucha gente joven para que una chispa de estas características provoque lo que está provocando. Y insisto que no quiero justificar. Ha ocurrido también en Linares. La gente no ha salido en Linares solo y exclusivamente porque 2 policías le han pegado una tremenda paliza a un señor y a su madre. Es que en Linares ha salido también a la calle porque la gente está que no puede más. Porque no tienen industria, porque tienen un paro del 30%, porque según el último estudio de Cáritas ha subido la gente que iba y tenía necesidades un 20 y tantos %, porque hace 2 semanas... Te voy a decir una barbaridad, apelando a nuestra libertad de expresión, una barbaridad que no nos encierre, porque no tienen mar. No tienen mar. ¿Sabes por qué? Porque si tuvieran mar, ¿sabes qué estarían haciendo? Pues lo que están haciendo en todo el medio campo de Gibraltar. Ya. Bueno, pues en Cataluña tienen mar y en Barcelona hay un caldo. Os quiero decir, ahora mismo nosotros también lo hemos comentado antes, o sea, tenemos una sociedad donde el 50% de los jóvenes están en paro, es el dato más tremendo de paro juvenil de toda Europa. Si a eso le añadimos un año y algo de pandemia con todo cerrado, sin unas posibilidades y cosas de esas, y insisto, no pretendo justificar nada porque no tiene ninguna justificación, pero la gente es que estamos en una situación muy delicada y cualquier cosa hace saltar las chispas y que a esa chispa le eche gasolina un miembro, por ejemplo, de un partido que está en el gobierno, hombre, estas cosas... Incluso el vicepresidente también. Y con los políticos matándose vivos todo el santo día y el vicepresidente, en fin, que no se cree ni cómo ha llegado a ser vicepresidente. Pero bueno, diciendo que es una democracia imperfecta y alentando que haya un control de los medios de comunicación. Ayer en la sesión de control al gobierno se preguntaba, ¿y quién controla los medios de comunicación? Oiga, ¿le parece poco las reglas democráticas que tenemos, los tribunales, etcétera? Las democracias no son perfectas. Efectivamente. Pero es que además de una respuesta de esa, porque empezó el tío, yo lo leí lo escuché entre los discursos, por lo menos escuché un coro, y él decía que todos los medios dependemos de los bancos no sé qué, pero que se le olvida un hecho esencial, que tú, yo, Antonio, los que nos están viendo, cualquiera de ellos pueden decidir si compran uno, si compran otro, si ven una tele, si ven cosas, y eso se lo olvida. Claro. Vale, yo tengo independencia, mire usted, no me lea. Lee usted otro. Claro. No me vea esta televisión que depende de a nosotros nos votan. Existe porque estamos en un estado democrático donde uno puede elegir y los la televisión que ve, el periódico que compra, la radio que escucha. Y no le gusta la crítica, no es que no. Claro, digo que los excesos está la justicia, porque entonces ¿en qué quedamos? Correcto. Los excesos de los medios. Sí se pueden perseguir, los de un rapero no. El arte. Claro. En fin, por cierto, antes de que acabe el tema, yo voy a hacerte publicidad por si te entra el anuncio, que la próxima campaña institucional de la Junta se la encarguen a Cruz Campo, que todos estaríamos mucho más contentos. Sí, sin duda, porque el spot ha sido muy criticado, ¿no? Era todo un banco de imágenes. A mí eso, de todo lo que ha salido... Lo del acento eso, otra cosa, pero... Después del día de Andalucía con un banco de imágenes, yo qué sé. Sí, bueno, es cutre, eso es cutre. Lo del acento, ¿qué pasa? ¿Que tiene que salir uno hablando sevillano? Pues yo protestaría. No, y además... Entonces, no nos pondríamos de acuerdo, al final mejor uno neutro. Hubo varios medios que pusieron
los anuncios institucionales del Día de Andalucía durante los últimos 10 o 15 años, ¿no? Quiero decir, y no todos eran, como tú dices, de un sevillano hablando ni una de esas andaluz y cosas de esas. Ahí podemos tener cierta, no sé cuánto, pero no, cutre de un banco de imágenes, la bandera de Andalucía que no aparece, yo qué sé. Era un poco cutre. No, 14.000 euros. Pero hay que ajustar los precios. Pero colocar la bandera de Andalucía no cuesta nada. A lo mejor irse con un coche a buscar imágenes de Andalucía es barato. Chico feliz trabajando en hostelería y sale la imagen. Y ha sido reproducida en muchísimos otros anuncios. Eso de ya empezar con que sea el himno de Andalucía, de mandar mensajes de andaluces levantados, peligroso. En toda la equitativa le han puesto la lona, andaluces levantados otra vez. Peligroso, un poco, sí, bastante. Ten cuidado a ver si nos levantamos. Muy al tópico. Sí, porque como nos levantemos de verdad, ¿no? Bueno, Antonio Méndez, José Manuel Atencia, muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. Me voy a nuestra barra a conversar, a tomar un Málaga con José Luis Martín, que es el presidente de la asociación Ruedas Redondas. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, después de nuestra pausa nos hemos trasladado aquí a nuestra barra. Ya saben que compartimos cada semana un Málaga con algún invitado y hoy tenemos a uno muy interesante, es José Luis Martín. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por bien hallados. José Luis Martín es el presidente del colectivo Ruedas Redondas, que agrupa a ciclistas, amantes de la bicicleta. Es una organización que realiza múltiples actividades con muchos socios y que está en boga después de la manifestación que vimos el domingo en Málaga por una movilidad sostenible, ¿no, José Luis? Sí, exacto. Sostenible y segura, sobre todo. Ante la nueva ordenanza municipal, la situación, pues digamos que se ha agravado para la práctica de la bicicleta en Málaga, puesto que hemos pasado de 20 años con un comportamiento social de convivencia entre peatón, bicicleta y demás medios. Y bueno, pues de golpe y porrazo, pues debido a la ordenanza, nos vemos obligados a circular por la calzada, pues entre los vehículos a motor, más de 1 tonelada de masa, pues prácticamente pues con única medida de seguridad en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues ese ha sido básicamente el problema inicial que ha generado pues esta bicifestación, claro. Porque sobre todo estamos hablando de esos nuevos carriles 30 en los que el ayuntamiento pretende que convivan los vehículos, los coches a muy poca velocidad, máximo a 30, lo cual es casi imposible a veces, y además las bicis, y claro, las bicicletas los ciclistas van un poco ahí intimidados, ¿no? Parece que es un parche esa solución, ¿no? Ese carril 30. Sí, exacto, ese carril 30 que nosotros llamamos, por esas mismas circunstancias que tú muy bien explicabas, le llamamos timocarril 30, Timocarril. ¿no? Porque eso no se da las circunstancias, es difícil que los conductores circulen a esa velocidad, los que intentan hacerlo y los que no, pues directamente pues no circulan y punto, ¿no? Y en estas circunstancias, a pesar de las amenazas del ayuntamiento de sancionar a los conductores que lo superen y demás, pues no hay ese temor en líneas generales e incluso aquellos que respetan el 50 en el carril de la izquierda, que ya es una contradicción, ¿no? Un carril a 30 y otro a 50 genera, por el efecto manada, hace un efecto llamada del vehículo que va a 30, pues al final se acaba poniendo a 50 como el que va a 50 en la izquierda, ¿no? E incluso pues se utiliza ese carril cuando está vacío para adelantar, sin tener en cuenta que pueden ir ciclistas, que me ha sucedido, ¿no? Entonces es mucho riesgo. De hecho, bueno, pues las personas vulnerables pues no lo van a utilizar, con lo cual, además de aumentar el riesgo a priori, con el tiempo lo que hace y provoca es que las personas dejen de utilizar la bicicleta. Claro, la manifestación, la cantidad de ciclistas que vimos allí, 4.000, según algunas fuentes, más incluso, es un movimiento, digamos, transversal. Ahí no había ninguna consigna política, sino simplemente gente que se va haciendo adepto a otras formas de movilidad en una ciudad grande, ¿no? Amantes de la bicicleta. Quiero decir que no está capitalizado por ninguna fuerza ni nada. No, en absoluto. Bueno, permíteme primero que te haga un matiz, sí. Una observación, que cuando estábamos a la altura del Morlaco, sí. Se bajó el oficial del operativo, se paró y se bajó y se dirigió a mí, muy serio.
Yo pensaba que me iba a llamar la atención por algo que estábamos haciendo inadecuadamente y me dijo con cara de impresión, dice, entre 5 y 6.000. Ajá. O sea, y estábamos en el Morlaco. Dice, todavía están saliendo del puerto. Tardaron 21 minutos entre que salió la cabeza y salió el último ciclista del puerto. Claro, en ese proceso había gente que se iba metiendo a lo largo de la marcha, por eso nuestro conteo estimamos que llegó a 8.000, incluso 8.000. en el pico de los bicifestantes, ¿no? Por introducir esa observación. Con respecto a la pregunta que me has hecho, no es una acción focalizada por ningún partido político ni por ninguna organización, nada más allá que la nuestra, que fuimos los que convocamos. Fue totalmente transversal, fue una demanda, la hicimos debido a la demanda, a las sensaciones que nos llegaban de los usuarios de bicicleta en Málaga a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico y demás. Pues la gente estaba enfadada y entendimos que había que canalizar ese enfado y ponerlo en valor. Evidentemente fue tan transversal como que nos juntamos con personas desde el Limonar, personas que venían del Limonar o Cerrado Calderón o del Candado, hasta personas que venían de Santa Paula, de Puerta Blanca, de La Luz o de San Andrés. Es decir, el movimiento ha sido totalmente transversal. Me comentaba una señora mayor del Limonar precisamente esa situación, ¿no? Que ella estaba habituada a bajar desde el Limonar al paseo marítimo y con su bicicleta, o bien una del préstamo público, sí, de Málaga Bici, pasear por el paseo marítimo con su bicicleta, y que ahora no podía hacerlo, ni lo iba a hacer por la calzada. Hace minutos antes de venir para acá me llamaba una madre que habitualmente va con sus niños al cole. Creo recordar que me dijo que era del Colegio García Lorca, e iba en bicicleta, ella y otras familias, y dice que ya la han sancionado y que han dejado de ir en bicicleta al cole con los niños menores. De hecho, en la bicifestación salen algunas fotografías y eran los niños que me rodeaban, yo no lo sabía y me lo he comentado viniendo para acá, y los niños tenían 5, 6, 7 añitos, 8 años, el que más, y ellas no se atreven a ir por la calzada, están invitando a ir con los niños al cole en coche, cuando lo que estamos intentando es todo lo contrario, que practiquen una movilidad activa. Bueno, entonces el enfado viene sobre todo por la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento, que expulsa las bicicletas de algunos sitios, pero ¿tú crees que la solución ideal obviamente sería que se hicieran y se trazaran más y mejores carriles bici, ¿no? Porque no ganar espacio a costa tampoco del peatón, ¿no? Claro. Bueno, nuestra máxima siempre ha sido no restarle ni un solo centímetro al peatón. Nuestra intención siempre es, ganarle espacio por competitividad al coche. Pero no. Entonces, partamos de la base que la ordenanza municipal era necesaria. Es una orden. Las ordenanzas regulan la convivencia entre los vecinos y bueno, no hay que olvidar que el patinete ha aterrizado hace poco con relativo éxito y que eso ha generado cierto conflicto. No somos ajenos a ello y así lo entendemos. Entendemos que debe darse una regulación, lo entendemos y lo comprendemos, pero lo que no podemos hacer es poner la carreta delante de los bueyes, porque si no, no avanzamos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se nos pide que circulemos por las infraestructuras ciclistas. Bueno, pues por desgracia ya nos gustaría. Por desgracia no contamos con una red ciclista en Málaga ágil, eficaz, que esté conectada entre sí y por supuesto que sea segura. Por desgracia llevamos 3 años sin presupuesto en el ayuntamiento para el mantenimiento de los carriles bici. Entonces nos encontramos auténticos saltos de un carril a otro, cruzando una calzada. En fin, la conectividad es un gran problema y entre medias tenemos grandes avenidas. Están cortados los carriles, no se puede. Claro, y entonces, lo que le proponemos, ya le propusimos cuando empezó la pandemia al ayuntamiento, fue una red de carriles bici provisional al estilo que ha hecho París o que ha hecho Berlín, o que está haciendo Viena, o que están haciendo importantes ciudades americanas, de Norteamérica, e incluso muchas de Sudamérica, como Bogotá. En fin, se está apostando seriamente por la bicicleta. París ha hecho provisionalmente 180 kilómetros en un mes.
de carriles bici en Île-de-France, en el meollo de París, ¿no? Aprovechando el confinamiento, Aprovechando quizá el confinamiento, también, ¿no? exacto. Y así se lo propusimos. Recuerdo que un 14 de abril, este 14 de abril pasado de 2020, al concejal de área. Y se lo indicamos, es el momento, podemos aprovechar ahora que hay poco tráfico. Y así cuando volvamos, va poco a poco, como pues suponíamos que volveríamos a la normalidad, pues ya estaba ahí. Y la gente se iba a ir habituando. Además, hubo una eclosión de bicicletas. Las tiendas de bicicleta de Málaga acabaron los stocks. En fin, hubiese sido un buen momento para implementar esa movilidad activa tan deseada, esa movilidad sostenible tan deseada. ¿Dónde hay más déficit? ¿En qué zonas de Málaga? Por ejemplo, es obvio que no se puede cruzar la Alameda, es un poco sin sentido que te quedes ahí, ¿no? Desde el puente Tetuán, no puedas ir hacia el otro lado, sino bordeando mucho. Sí. Pero hay algunos barrios menos mimados. O... Sí, sin duda. Bueno, de hecho, no es casual que lo hagamos en el Distrito 2. El Distrito 2 está aislado, bueno, no estaba tan aislado antes porque por lo menos tenía el Pablo Ruiz Picasso, pero ahora está aislado de manera segura. Me estoy refiriendo, los más aguerridos, pues nos atrevemos con la calzada, pero los más vulnerables, las personas más vulnerables, no. Entonces, lo hacemos, esta reivindicación la desarrollamos por el Distrito 2 para poner en evidencia esa carencia. Hay distritos, más distritos, por supuesto. ¿El Distrito 2 es la zona de...? Sí, el Distrito del Palo. El Palo. El Palo. Palo, Limonar, Cerrado Calderón, Pedregalejo, en fin, toda esa zona, ¿no? Porque además, es un contrasentido esto que ha pasado, porque además cortas la Alameda principal, cortas Pablo Ruiz Picasso, y generas un problema para entrar, por ejemplo, en el carril bici de los Baños del Carmen, sentido Málaga. Claro. Entonces, digamos que vamos presumiendo de los 45 kilómetros que se ha hecho, pero no se comentan los que han quedado inutilizados. Por ejemplo, el que estoy diciendo de los Baños del Carmen al Morlaco. Porque si vas sentido el Palo, cuesta trabajo entrar sin tener que detenerte en la calzada prácticamente para meterte, si no eres muy avezado, para meterte en el carril. Para salir de él, dirección Málaga, te tienes que bajar de la bicicleta, andar por el paseo marítimo, cruzar el semáforo e irte al otro carril, en fin, pierde el sentido de agilidad que tiene. Entonces, por lo tanto, ha dejado de ser ágil. El otro que ha quedado inutilizado, el de la Marina hasta la Puerta del Rectorado. Obviamente no tiene conexión con el resto de la ciudad porque la Alameda principal, ahí gozábamos de un carril, ya no está. Ya no está. En Martiricos ha desaparecido el que atravesaba, el que bajaba desde la Rosaleda hacia el mar. En fin, hemos ido perdiendo, no hemos ido ganando. Y si teniendo en cuenta que el nivel de producción de carriles bici segregados ha descendido a un kilómetro, 100.000 cada 4 años, pues la verdad es que, bueno, vamos a acabar la red de carriles bici a este paso en el 2090. ¿Cómo es la reacción del ayuntamiento, la interlocución con ellos? Porque parece que a raíz de la bici manifestación han convocado la mesa de movilidad. ¿Eso es un parche, una buena iniciativa? ¿Está bien que reaccionen? Es una de nuestras reivindicaciones. Es una de nuestras reivindicaciones. Así se lo dijimos al alcalde cuando salió a recibirnos en la entrega simbólica del manifiesto. Tuvo ese detalle de salir y, bueno, pues se lo planteamos, alcalde, necesitamos redes seguras y necesitamos activar la mesa de la bicicleta para canalizar nuestras peticiones. Y bueno, teniendo en cuenta que llevamos 5 años sin convocar la mesa de la bicicleta a pesar de nuestras constantes peticiones, pues, hombre, algo hemos avanzado. A la mesa de la bicicleta pues hemos llevado precisamente nuestro plan de carriles bici provisionales en que abarcan, pues de hecho ya ha salido en la prensa, prácticamente conectan todas las zonas de la ciudad, todos los distritos de la ciudad con todas las redes que hay, o sea, con todos los carriles que hay actualmente. Es decir, completarían nuestra malla de carriles bici segregados y seguros. Llegarían a zonas industriales como el Polígono de la Estrella, el Polígono San Luis, a la zona de la universidad, a los institutos, en fin, lo hemos desarrollado de tal forma que cubra las necesidades del tejido social.
Entonces, bueno, ellos se están comprometiendo a estudiarlo, pero claro, no queremos que en el estudio se nos vaya la vida. Al PTA también, ¿no? Efectivamente, al PTA, que lo olvidaba, gracias por recordarlo, es importantísimo, teniendo en cuenta que en París han tenido un salto cualitativo en la calidad del aire de un 20% menos de emisiones, simplemente con esta medida, ya es digno de pensar. Además, han aumentado el índice de movilidad en bicicleta otro 20%, nosotros no le llamamos el 20-20, ¿no? Pues imagina por un momento que tú metas 4.000, que quites 4.000 coches al PTA, porque evidentemente el PPA no es infinito, es finito en zonas de estacionamiento, en accesos y por muchos que hagas... Con infinitos atascos, si acaso. Con infinitos atascos, sí. Muy bien observado. Pues si tú quitas de golpe, porque consigues una movilidad sostenible entre bicicletas y patinetes del 20%, estás reduciendo como mínimo 5.000 personas, entre 4.000 y 5.000 personas, o sea, 4.500 a 5.000, por acotar un poquito más la cifra. Pues yo creo que eso se notaría sustancialmente en la actividad productiva incluso del PTA. La gente llegaría menos cabreada, la gente llegaría mucho más animada, incluso los que van en coche, porque encontrarían antes... Tendría más fluidez, claro. Exacto, claro. Y alcanzaríamos mucha más fluidez. De todas maneras, el patinete no genera tanta unanimidad, creo yo, ¿no? Como son a lo mejor empresas de fuera que llegaron un poco aparcándolos en cualquier sitio, te los encontrabas ahí, que también era esa la bondad de la idea, que tú pudieras cogerlo en cualquier lado y dejarlo en cualquier lado, pero claro, sí. Eso al final no se ha podido articular bien. Y además invadían muchas zonas que son peatonales, ¿no? El centro histórico, se generó cierta inseguridad, ¿no? A lo mejor es otra problemática, otro tipo de vehículos, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que piensa que lo que tiene motor debe ir a la calzada, no a carriles bici ni a acera, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Comparto tu opinión. Lo que sucede es que, bueno, al fin y al cabo ha llegado para quedarse, claro. Y hay que regularlo. Y bueno, al fin y al cabo es una movilidad sostenible. Nosotros no vamos a ser los defensores porque nosotros defendemos la movilidad activa por los beneficios que tiene para la persona, ¿no? Más que la movilidad sostenible, que no es activa, ¿no? Pero, evidentemente, como bien dicen, no tiene el mismo grado de aceptación que la bicicleta, ¿no? Por todas las razones que tú has dado, claro. Evidentemente. ¿Cómo estamos respecto? Hemos hablado, nos has comentado muy bien el caso de París, de Bogotá, de otras ciudades grandes en las que mirarse en esta cuestión. Respecto a las de nuestro entorno, Sevilla, Granada, ¿cómo hay una política parecida? ¿O nos llevan ventaja? ¿Están mejor? Córdoba, etcétera, en Andalucía en general, ¿no? Bueno, pues por poner en valor, en la actualidad las punteras son Barcelona y Valencia. Valencia ha hecho un esfuerzo terrible en los últimos 2 años, 3 años, y está cambiando completamente el sentido de la movilidad en la ciudad. Pues están intentando alcanzar cifras importantes en materia de movilidad. Sevilla, sin duda, cuando inició en el 2007 con su proceso de participación ciudadana sobre la cuestión del cambio modal, ya ahí dio un salto cualitativo. Bueno, pues actualmente había una cátedra de la bicicleta, incluso la Universidad de Sevilla cuantificaron económicamente el coste de los carriles bici y han calculado que estarán amortizadas todas las inversiones que realizaron entre el 2007 y el 2014, todas las que tuvo que hacer el ayuntamiento, estarán amortizadas en el 2025. Que nos digan qué otra infraestructura se amortiza y no tiene déficit. Bueno, es asumida por la sociedad como algo natural. Entonces, van evolucionando, van dando pasos gigantes, ¿no? Granada está haciendo un esfuerzo en convertirse en ciudad 30, lo que pasa es que el diseminado de Granada es importante y claro. Erradicar ese tráfico rodado lo tiene difícil. Sí. Entonces lo tiene difícil, ¿no? Bueno, están apostando por la ciudad 30, pero para la bicicleta pues hay opiniones dispares. Yo he estado en Granada y por desgracia no he visto mucho
usuario urbano, sí deportivo, pero usuario urbano no tanto como... Una ciudad con muchos estudiantes Sí. tendría que ser a lo mejor más permeable a eso, ¿no? Córdoba, pues Córdoba se ha quedado estancada también, se ha quedado bastante estancada, no ha avanzado en la red y casi que está siguiendo nuestros pasos, haciendo carriles bici, bueno, hoy uno aquí, otro en la otra punta de la ciudad, y eso pues no invita ni ayuda. Cádiz, sin embargo, sí lo ha avanzado bastante. Antes tuvimos la suerte de estar en el Congreso de Ciudades que Caminan en Cádiz el 7 de marzo de 2020, justo la semana de antes del inicio del estado de alarma, y precisamente pues pudimos observar el impulso que están dando a la bicicleta. Sería más grande si consiguiesen pasar los puentes, si consiguiesen... Claro. Porque evidentemente a mí me dejó gratamente sorprendido. Llegué a Cádiz en coche, lo estacioné, y los 4 días que estuve allí estuvo estacionado y yo me moví en bicicleta y andando por todo Cádiz de manera muy cómodo, ¿no? Es muy coqueta y es una ciudad muy cómoda para disfrutarla así, ¿no? Entonces son de las más importantes. Las demás pues están intentando. De Almería pues están también teniendo ciertos problemas, y Huelva pues están empezando también a planificar la infraestructura. Claro, ciclable. hablábamos antes de las áreas metropolitanas, las conexiones. Aquí en Málaga, el otro día leíamos en la prensa que había una reunión entre el presidente de la Diputación y el alcalde de Málaga para tratar de hacer una senda entre Rincón y Málaga, y creo que estaba previsto que a lo mejor hubiera un carril bici también, ¿no? Porque toda esa zona de la Araña ya hay una senda, digamos, para ir a pie, pero mejorable, ¿no? Por supuesto, infinitamente mejorable. Además es que el Rincón, Torremolinos, incluso si nos ponemos ambiciosos, Cártama, son casi ya parte de Málaga, de la gran Málaga, digamos, la gran corona metropolitana. Bueno, nosotros participamos en el 2019, participamos en las jornadas de prospectiva municipal Horizonte 2030 del Rincón de la Victoria, donde tuve el gusto de estar con Paco Salado y exponerle nuestras ideas, ¿no? Porque nosotros, nuestro ámbito es provincial, la asociación tiene ámbito provincial. Y entonces le planteamos pues la infinidad de recursos que tiene la bicicleta para el Rincón, y para el planteamiento que él hacía del turismo sostenible en el Rincón en base al turismo familiar. Entonces nosotros le ofrecíamos, y recuerdo que a los empresarios de la zona les llamó bastante la atención nuestro planteamiento, incluso nos solicitaron información y más desarrollo de lo que en esas jornadas planteamos. Te puedo contar que por nuestro litoral pasa la Eurovelo 8. La Eurovelo 8 es una autopista virtual que va dirigida al cicloturismo desde Europa, desde la Comunidad Económica Europea, fomentada por la Comunidad Económica Europea. Ahí, en España tenemos dos: la Eurovelo 1, que pasa por la cornisa cantábrica y va hasta Bruselas, y la Eurovelo 8, que parte de Cádiz hasta Chipre. O sea, llegando a Turquía y saltando a Chipre. Entonces, ¿por qué digo que tiene un alto potencial para la zona, para la región? Pues porque el cicloturismo mueve mucho dinero. Los datos que tiene la European Cycling Federation, a la cual pertenecemos como asociación, y es el lobby que gestiona desde la Comunidad Económica Europea precisamente la cuestión ciclista en Europa, calcula, a través de estudios en prestigiosas universidades que se pueden conformar, o sea, se puede comprobar en la página web que menciono, calculan que Alemania tuvo en 2019 tuvo 60.000 millones de euros generados por el cicloturismo. Nosotros somos cicloturistas, nosotros nos vamos por Europa, solemos irnos 10, 11 días al año. Bueno, pues nosotros nos gastamos diariamente entre 100 y 150 euros diarios. Vamos de hotel en hotel, de ciudad en ciudad. El recorrido de entre ciudad y ciudad lo hacemos en bicicleta. Y allí ya cuando llegamos al hotel ya tenemos nuestras cosas y continuamos la ruta siguiente el siguiente día, y así sucesivamente. Nosotros hemos atravesado Alemania y hemos ido hasta Praga, desde Hamburgo a Praga, de esa manera, y nos hemos gastado del orden de una media de 125 euros en ese viaje, diarios.
y fueron 10 o 11 días, cosa que no se gastan muchos turistas cuando vienen a Málaga, ¿no? Incluso cruceristas, o sea que porque consumen la media de los cruceristas actualmente está en 40 euros por persona y día, ¿no? Entonces, en fin, es una manera diferente, y yo les planteaba que era interesante potenciar ese cicloturismo y hacer ciclable desde Manilva hasta Amaro. O sea, sería lo ideal toda la costa claro. de Málaga, ¿no? Y luego hacia el interior, como bien has indicado, nosotros queremos desarrollar y estamos desarrollando una red ciclista para la provincia de Málaga, para poder conectar toda la provincia de Málaga. Y así lo estamos haciendo en nuestra red nacional de cicloturismo a nivel, porque Ruedas Redondas pertenece al colectivo Conbici, que es una coordinadora a nivel estatal, formada por todas las asociaciones locales de España, de donde sacamos las experiencias y los datos del resto de ciudades, ¿no? También. Muy bien, pues José Luis Martín, presidente de Ruedas Redondas, ha sido un placer. Uy, el placer ha sido mío, sin duda. Ha sido una conversación muy interesante y deseamos mucha suerte a tu asociación que lucha por una movilidad sostenible y para todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros nos vamos ya, muchísimas gracias, como les digo cada semana, por su complicidad. Buenas noches.